Si a la hora de colocar habitaciones en Revit en alguna ocasión te ha saltado el cartel diciéndote que no está en una región cerrada correctamente, te interesa quedarte hasta el final de esta clase. Porque voy a aprovechar este tutorial para responder una duda de Ana, una alumna de mi máster de Revit, así que vamos a por ello. Os enseño en el 3D para que veamos muy rápido. Es un proyecto sencillo, yo lo he simulado, no es el suyo, no es el proyecto de Ana. Para no mostrarlo, pues yo he hecho un esquema muy básico del proyecto. Digamos que es una vivienda unifamiliar que tiene dos alturas principales. La altura de la zona del salón, la altura de la zona del dormitorio y luego hay aquí una conexión entre las dos alturas. De manera que, fijaos, tenemos el salón más bajo, luego tenemos los dormitorios más altos y luego tenemos aquí una zona intermedia de conexión que podría estar entre una altura y otra. Es decir, no está ni en la zona del salón ni en la zona de los dormitorios. Si nos vamos a un alzado, os muestro muy rápido las alturas. Tendríamos, por un lado, la planta baja del salón a menos 30 centímetros, la planta T1, que digamos que es una cota, que es la zona de conexión, y luego tenemos la zona de los dormitorios que está a una altura de 0,30 metros, entonces tendríamos como tres alturas. Y claro, cuando yo me he enfrentado al proyecto de Ana, lo que he visto primero es que la única planta que tenía en el navegador de proyectos era la planta T1, que hace referencia a la cota cero, pero que no está haciendo referencia ni a la planta de los dormitorios ni a la planta del salón. Entonces, la duda que me ha hecho Ana es, oye, que cuando yo enciendo la herramienta habitaciones en la planta baja, no se me cierra y tengo muros. Entonces, vamos un momento a la planta baja y es verdad que tú aquí puedes mostrar los muros del proyecto, pero la planta baja T1 estaba a la cota 0 y no corresponde ni con el salón, que está a menos 0,30, ni con los dormitorios, que está a más 0,30. Entonces, si yo aquí enciendo la herramienta habitación en esta planta, me vengo aquí a arquitectura, me vengo aquí a habitación, pues de repente dices, oye, que está, vamos a dejar sin etiquetar, que no me deja cerrarlas. Y dices tú, pero oye, que está todo el contorno cerrado. Y de repente aquí tampoco me deja, aquí tampoco me deja, casualmente aquí sí que me deja y casualmente aquí sí que me deja, pero en el resto no. Dices, oye, ¿qué está pasando? Claro, llega a este punto y te vuelves un poco loco. Pues tenemos que hablar de un parámetro que digamos que no está en un sitio fácil y claro, pues pasa desapercibido muchísimas veces y por eso lo estoy viendo ahora. Fijaos, por defecto, la altura de cálculo que coge para las habitaciones está a la cota cero, es decir, justo en el nivel. Y claro, si estamos en el nivel más cero, estará cogiendo todos los contornos de muros cerrados que empiecen en cero o que estén por debajo de cero. Claro, estos muros están por debajo de cero y por tanto los reconoce. Este muro los reconoce. Sin embargo, aquí no reconoce nada porque no reconoce un contorno cerrado que esté a la cota cero o por debajo de cero, porque ya estos muros empiezan a la cota más 30, luego están por encima de la altura de cálculo y por eso no los está reconociendo, ¿vale? Entonces, primero, antes de nada, vamos a comprobar este parámetro que os estoy diciendo de la altura de cálculo. Claro, cuidado, hay que apuntarlo muy bien porque es un parámetro que debería estar con las habitaciones para que sea fácil de interpretar, pero como se puede cambiar nivel por nivel, pues es un parámetro de ejemplar de los niveles. Entonces, nos vamos aquí otra vez al alzado y hay que seleccionar niveles. Entonces, fijaos, yo me vengo aquí a este nivel, pincho y como parámetro de ejemplar tengo altura de cálculo. Y claro, ves tú esto y dices altura de cálculo. ¿Y para qué sirve? Pues es la altura de cálculo que va a coger para la herramienta habitación. ¿Vale? Entonces dices, anda, claro, ahora lo entiendo. Entonces, si yo hubiera creado la planta de dormitorios en el navegador o hubiera creado la planta de salón en el navegador, pues las cosas hubieran cambiado un poco, sobre todo en dormitorios, ¿eh? Porque si yo ahora me vengo aquí a vista, crear, vista de plano, plano de planta, y enciendo la planta de dormitorios, ¿vale? Aquí me vengo a la planta de dormitorios,
recuerdo que esto estaba a más 0,30. Entonces, si la altura de cálculo está enrasada con ese nivel, es decir, está a más 0,30, tiene que reconocer el programa contornos cerrados de muro que nazcan por lo menos a 0,30. Si nacen por debajo, perfecto, pero si nacen por encima, no te lo va a reconocer. Pero como el dormitorio es la altura más alta, pues si ahora yo enciendo la herramienta habitación, pues fijaos que ya me reconoce incluso el grande. ¿Por qué? Porque todo el contorno del salón tiene los muros que nacen por debajo de la altura de cálculo. Entonces sí que los reconoce como muros cerrados. Ya reconoce todo absolutamente. Y entonces ya se podría funcionar. Y claro, llegados a este punto podríais decir, ¿y entonces qué pasa? ¿Que únicamente puedo colocar las habitaciones en la planta baja de dormitorios? ¿No podría colocarlas en la planta baja T, aunque estos muros de aquí estén por encima de la altura de cálculo? Pues sí que se puede, pero para eso tendríamos que modificar la altura de cálculo. Entonces nos tendríamos que ir otra vez al alzado, nos tendríamos que venir a esta planta y tendríamos que decirle que la altura de cálculo esté a una altura distinta, como mínimo a la altura a la que nacen los muros del dormitorio, como mínimo. Pero bueno, ya a lo mejor dices, ya no me importa poner aquí 1 metro. Entonces me vengo ahora a la planta baja T1, que recuerdo que está a la cota 0, 0, pero como la altura de cálculo va a ser a más 1, ya va a reconocer todos estos muros que están cerrando un perímetro. Y si yo enciendo ahora la herramienta habitación, pues ya se me cierra y se me cierra también la grande, ¿vale? Se me cierran todos.